Muy buenas tardes, estimados estudiantes. Hoy nos toca dar la teórica sobre hormona paratiroidea, calcitonina, metabolismo del calcio y el fosfato, vitamina D, huesos y dientes. Que esto es muy importante para saber para nosotros que todos estos procesos íntimamente están relacionados, ¿sí? La concentración de calcio extracelular está regulado con gran exactitud. La concentración de calcio mucho depende de su absorción intestinal, excreción renal, captación y liberación ósea de calcio. ¿Sí? Mucho ojo con esto. La concentración de calcio depende de absorción intestinal. ¿Qué cantidad es la absorción de calcio? ¿No? Por eso dice absorción intestinal. ¿Qué cantidad es la que va a absorber? ¿No? Excreción renal. ¿Qué cantidad va a eliminar? Captación y liberación ósea de calcio. O sea, los huesos, ¿qué cantidad captan y qué cantidad liberan? ¿Sí? No es solamente el calcio, el hueso capta calcio y se queda, ¿no? Capta y libera. No, por eso dice, la concentración de calcio mucho depende de su absorción intestinal, excreción renal y captación y liberación ósea de calcio. Todo este procedimiento y todo este proceso va a ser regulado por las hormonas, hormona paratiroidea y la hormona calcitonina. Ojo con esto, ¿sí? Todo este proceso va a ser regulado por las hormonas, hormona paratiroidea y la hormona calcitonina. ¿Sí? Hablemos ahora sobre sinopsis de la regulación del calcio y el fosfato en el líquido extracelular y el plasma. Calcio en el líquido extracelular, la concentración normal. Ustedes muy bien saben la fisiología en la que estudia la concentración normal, el funcionamiento normal. ¿Sí? La concentración normal de calcio es de 9,4 miligramos por decilitro, que equivale a 2,4 milimoles sobre el litro. ¿Sí? Recuerden, ojo con esto igual, la concentración normal de calcio en el líquido extracelular es de 9,4 miligramos por decilitro, que bueno, equivale a 2,4 milimoles por litro. Este calcio interviene en contracción muscular, ya sea en el músculo esquelético o liso. Ustedes se deben recordar cuando hemos pasado lo que es el músculo esquelético, ¿sí? Que el calcio, qué tan importante, que había una función que cumplía, ¿sí? Para contracción muscular. ¿Se acuerdan? ¿Sí? ¿Se acuerdan sobre los tropomiosinas, troponina I, troponina C, ¿verdad? Cuando liberaba el calcio, empezaba la contracción. Por eso dice, el calcio interviene en contracción muscular, en coagulación sanguínea, interviene en transmisión de impulsos nerviosos y etcétera, ¿no? Recuerde que es muy importante el calcio. Que más adelante vamos a ver en qué, por qué es importante. Ustedes son futuros odontólogos que también actúan sobre los dientes, huesos, ¿sí? Como hay una concentración normal del calcio,
que es 9,4 miligramos por decilitro o 2,4 milimoles por litro. Cuando de esta concentración normal se eleva, estaríamos hablando o estamos hablando sobre hipercalcemia. Cuando de la concentración normal está elevado, lo denominamos lo que es hipercalcemia, que va a causar una depresión gradual del sistema nervioso. ¿Sí? Por eso decíamos, pues, la fisiología, la asignatura estudia el funcionamiento normal. Cuando ya no funciona normal, tiene que causar algo, ¿no? La concentración normal, cuando es elevado el calcio, lo vamos a denominar lo que es hipercalcio. Hiper es mucho, ¿no? Hipo es bajo, poco. Hipercalcemia, ¿qué es lo que causa? Depresión gradual del sistema nervioso. Hipocalcemia es cuando está por debajo de la concentración normal. Podríamos hablar sobre 1,5 milimoles por litro. Y ya sería una hipocalcemia. Que esto va a causar una excitación del sistema nervioso. ¿Sí? El calcio tiene una proporción en líquido extracelular y intracelular. En el líquido extracelular está en un 0,1%. En el líquido intracelular está con un por 1%. ¿Sí? Esa es la proporción de calcio. Y la proporción del fosfato está en huesos en un 85%. En líquido intracelular está en 14% a 15%. En el líquido extracelular está en un 1%. Esto, el fosfato no es tan regulado como el calcio, si ustedes se fijan, ¿no? En huesos está el 85%, en el líquido intracelular está de 14 a 15%, en el líquido extracelular está en un 1%. ¿Sí? Vamos a hablar el calcio en el plasma y el líquido intersticial. Dice el calcio en el plasma, el líquido intersticial. Existe de tres formas. El calcio en el plasma existe en tres formas. En un 41% aproximadamente, esto está en las proteínas del plasma. El 9% es la que se difunde a través de las membranas capilares, ¿no? Esa es la que se difunde a través de las membranas capilares. El 50% se difunde a través de las membranas capilares ionizadas. Más adelante vamos a ver en gráfica, ¿sí? Vamos a verificar si estamos grabando, ¿sí? En el plasma existen en tres formas. Uno, en un 41%, que esto va a estar unido a las proteínas del plasma. En un 9% se difunde a través de las membranas capilares. Y el 50% se difunde a través de las membranas capilares ionizadas. Gracias a esta proporción hay una concentración normal de calcio en el plasma y en el líquido intersticial. Gracias a esta proporción, ¿sí? Esta concentración es óptima. ¿Para qué? Para cumplir sus funciones en el organismo, sobre los efectos del corazón, sobre el sistema nervioso, sobre formación de hueso.
Por eso esta concentración es óptima, es importante para que cumplan normalmente sobre el corazón, sobre el sistema nervioso y en la formación del hueso. Esta es la proporción de calcio que hemos visto, ¿no? La que en menor porcentaje es la que el calcio en complejos con aniones, en 9%, ¿no? La que equivale más o menos aproximado al 0,2 milimoles por litro. En un 41% es el calcio cuando se une a las proteínas del plasma, ¿no? La que va como equivale a 1 milimoles por litro. El calcio ionizado en un 50%, que más o menos estaría en un 1,2 milimoles sobre el litro. ¿Sí? Son estas proporciones, tres proporciones, el 41%, 9%, 50%. El 41%, ¿qué es lo que hace? Aproximadamente están en las proteínas del plasma. 9% se difunde a través de las membranas capilares. El 50% se difunde a través de las membranas capilares ionizadas. ¿Sí? Vamos a ver lo que es el fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares. ¿Sí? Vamos a ver el fosfato inorgánico en los líquidos extracelulares. Esto, ¿cómo? En el plasma como fosfato de hidrógeno, ¿no? En el plasma vamos a ver como el fosfato de hidrógeno y fosfato dihidrógeno. Los que saben química dominan esto, ¿no? Esta fórmula. En el plasma vamos a encontrar como fosfato de hidrógeno y fosfato de dihidrógeno. ¿Sí? El fosfato de hidrógeno equivale a 1,5 milimoles por litro. El fosfato de dihidrógeno al 0,26 milimoles sobre el litro. Ya. Si se eleva el pH extracelular, es decir, cuando se eleva el, el líquido extracelular, cuando es ácido, aumenta lo que es el fosfato dihidrógeno y desciende lo que es el fosfato de hidrógeno. ¿Sí? Ese es el equilibrio ácido-base. Otra vez vamos a repetir. Si se eleva el pH del líquido extracelular, es decir, es ácido, va a aumentar lo que es el fosfato de dihidrógeno y desciende lo que es el fosfato de hidrógeno. Lo contrario cuando aumenta el pH o si no, cuando es alcalino, lo contrario, ¿sí? A esto lo llamamos como es un equilibrio ácido-base, ¿sí? Efectos fisiológicos extraóseos por concentraciones alteradas del calcio y fosfato en los líquidos corporales. Las variaciones de fosfato en el líquido extracelular no tienen efectos inmediatos o de gravedad. Esto, sin embargo, una, una, una ligera variación de calcio afecta inmediatamente la homeostasis. ¿Qué era homeostasis? El equilibrio funcional interno. Recuerden,
tenemos una concentración normal de calcio, pero sin embargo, si encontramos una ligera variación de calcio, va a afectar inmediatamente a la homeostasis. ¿Qué era la homeostasis? Equilibrio funcional interno. Es un equilibrio, ¿no? Es decir, ni baja ni sube, lo mantiene equilibrado a un homeostasis, homeostático. Por eso dice acá, si hay una variación ligera, va a afectar inmediatamente a la homeostasis. Por ende, en general, hipocalcemia, hipo, hipofosfatemia, ¿qué es lo que va a hacer? Va a reducir lo que es la mineralización de los huesos. Los huesos van a ser frágiles. Es decir, cuando nosotros no consumimos nada de calcio, ¿qué alimentos tendrán? Pues calcio, leche, ¿qué más? Pescado, también pescado tiene fósforo, ¿no? ¿Qué alimentos más tienen calcio? Los lácteos, ¿sí? Pero si nosotros no vamos a consumir lo que tiene calcio, tal vez vamos a llegar a lo que es una hipocalcemia. ¿Qué era hipocalcemia? La disminución de la concentración normal del calcio. Hipofosfatemia, ¿sí? Todo esto, como su nombre dice, hipo, bajo, hipo, va a reducir lo que es va a reducir la que es la mineralización de los huesos. Es decir, no van a ser fuertes sus huesos. Se podría fracturar fácilmente, ¿sí? Por eso hay veces es aconsejable que las mujeres embarazadas consuman mucha leche, que hasta nosotros debemos consumir mucha leche. ¿Para qué? Para fortificar a los huesos, para mineralizar a los huesos. De la misma manera las mujeres. En el aspecto odontológico, las mujeres embarazadas, ¿qué es lo que hacen? Generalmente hay, inician las lesiones cariosas. ¿A causa de qué? Porque el producto que llevan ellos dentro de su vientre, está consumiendo más calcio, pero para la mamá le está quitando, por lo cual hay una desmineralización de las piezas dentarias. Luego ya vienen las lesiones cariosas. Incluso las tapaduras se salen, ¿no? No sé si alguna vez han escuchado ustedes lo que dice, eh, mi tapadura se salió, porque hay una desmineralización, ¿no? Hay una reducción de la mineralización. Por eso, hipocalcemia, hipofosfatemia. ¿Qué tan importante es el calcio? ¿No? Este estudio, bueno, para saber en la calidad de hueso hay un estudio que es densitometría. ¿Esto qué es lo que hace? Va a medir el porcentaje del hueso, la calidad del hueso, ¿no? Por eso dice densitometría ósea, para verificar. Hay personas que se enferman, que se sienten débil, hay dolor de hueso, ¿no? Cuando hay dolor de hueso, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hay que sospechar que podría ser una osteoporosis, tal vez una artritis reumatoide. Hay que hacer las pruebas reumatoideas en látex, ¿no? Si todo esto descartamos, podríamos hacer una densitometría, ¿no?
¿Qué más? Mira qué tal importancia el calcio. La hipocalcemia produce una excitación del sistema nervioso y tetania, ¿no? Si disminuye el calcio en el sistema nervioso, este se excitará cada vez más debido a que la membrana nerviosa se hará cada vez permeable al sodio. Es decir, eh, dice, disminuye el calcio, el sistema nervioso este se excitará cada vez más debido a que las membranas nerviosas se hará cada vez las membranas, las permeables al sodio. Si se reduce a un 50% menos de lo normal, los nervios periféricos van a descargar de manera espontánea. El calcio normal es de 9,4 miligramos por decilitro, ¿no? Va a hacer van a- va a descargar, por lo cual hay veces las manitos lo que son así, ¿no? O si no, por sí solito se dobla. He visto a los pacientes cuando se dobla su manito y con su otro manito se recta, ¿no? Por eso dice, hay una excitación del sistema nervioso, lo que es la tetania. Estas descargas pasan a los músculos y provocan contracción muscular tetánica. ¿Sí? Mira, lo normal de calcio es 9,4 miligramos por decilitro. Cuando está en 6,4 es lo que pasa. Las descargas de los músculos van a ser contracciones musculares tetánicas. No sé si alguna vez... ahí está la imagen del diapositiva. Es lo que hace. Mira, se dobla, ¿no? Hay una descarga que pasan a los músculos y provocan una contracción muscular. Y ahí empiezan a flotarse, ¿no? Tienes que flotar. Es uno de los signos que podría demostrar nuestro organismo. Esto claramente es causado por una hipocalcemia. Recuerden que la calcio normal, la concentración del calcio normal es de 9,4 miligramos por decilitro. Pero cuando baja, en este caso 6,4, estaríamos hablando de una hipocalcemia. ¿Qué es lo que va a pasar? Va a haber una descarga que van a pasar, una excitación nerviosa, ¿no? Una excitación del sistema nervioso, una contracción, como ustedes vean en esta imagen, ¿no? Claramente causado por hipocalcemia, es lo que va a pasar esto. Llegando a causa, incluso podría convulsionar el paciente, ¿sí? ¿Esto por qué? La excitabilidad se va aumentando, puede llegar a convulsionar, incluso un espasmo carpopedal, ¿no? Así se dobla, incluso su dedito, su dedo pulgar, o si no, se dobla así, ¿no? Y algunos se flotan y lo arrectan, ¿sí? Eso es por falta de, bueno, es por hipocalcemia. Y cuando llega a 4 miligramos por decilitro, esto podrían ser mortales, ¿no? Llega a un espasmo carpopedal, ¿sí? Por eso es importante que ustedes tomen leche. Todos los que tengan calcio tienen que consumir. Bueno, tenemos que consumir, ¿sí? Dato, durante, dato importante, durante la experimentación de la reducción controlada de calcio,
en animales, la hipocalcemia extrema causó la dilatación notable del corazón, alteración de las enzimas, ¿no? Mira, alteración de coagulación sanguínea. ¿Qué tan importante es el calcio? Se dilató el corazón, las enzimas se alteraron, se alteró la coagulación sanguínea. Los médicos, ¿qué es lo que hacen actualmente? Hacen un análisis laboratorial de los electrolitos, química sanguínea, donde en química sanguínea piden el calcio, ¿no? La hipercalcemia deprime la actividad del sistema nervioso y del músculo, ¿no? La hipercalcemia, hiper es encima de los valores normales, va a deprimir lo que es la actividad del sistema nervioso del músculo. Si hay un exceso de calcio, los reflejos nerviosos se hacen más lentos. Incluso podría causar lo que es el estreñimiento. Podría haber una pérdida del apetito. Ya no tendría hambre, ¿no? Por eso dice pérdida del apetito. Puede causar estreñimiento, puede causar pérdida del apetito cuando hay un exceso de calcio, ¿no? Incluso puede haber, digamos, movimientos, reflejos nerviosos lentos. Absorción y excreción del calcio y fosfato en el absorción intestinal y excreción fecal. Absorción y excreción, ¿no? ¿Sí? Absorción de calcio y excreción de calcio. Igual absorción de fosfato y excreción de fosfato. Absorción, ¿dónde realiza? En el intestino. Ahí donde se va a hacerse la absorción del calcio y fosfato, en el intestino. Y excreción en heces fecales. La absorción habitual de calcio es 1000 miligramos, que equivale a 1 gramo de calcio. ¿Alguien de ustedes toma calcio diario? Hay para vender calcio, ¿verdad? ¿Alguien de ustedes toma? ¿Alguien de ustedes toma leche todos los días? Dice la absorción habitual 1000 miligramos de calcio. Igual para el fosfato, ¿no? La vitamina D facilita la absorción de calcio en el intestino. ¿En qué encontramos vitamina D? ¿Alguien de ustedes puede averiguar? ¿En qué encontramos vitamina D? Ok. La vitamina D facilita la absorción de calcio en el intestino. El 35%, que equivale a 350 miligramos por día. Todo estos llegan de 250 miligramos adicionales por excreciones gastrointestinales y mucosa desprendida que se van a hacer, que van a secretar junto con los restantes de la ingesta diaria. El 90 o 900 miligramos por día, ¿no? La absorción de fosfato se da casi en su totalidad hacia el torrente sanguíneo para pasar eliminado más tarde por la orina, ¿no? Lo que dice, mira, absorción habitual, 1000 miligramos. La excreción fecal, heces, 900 miligramos por día, ¿no? Y por la orina, el 100 miligramos por día.
900 más 100, 1000. Lo que ya tenemos acá, 1000 miligramos de absorción. Y es equitativo, ¿sí? Entonces, eh, excreción de calcio y fosfato. Uno, el 10%, que equivale a 100 miligramos por día de calcio, se elimina con la orina, ¿no? Por los túbulos renales reabsorben el 99% de calcio. Si la concentración disminuye, la reabsorción se hace más intensa, llegando apenas a perderse casi el calcio por la orina o viceversa. Entonces, el 10% equivalente a 100 miligramos por día se elimina por la orina. ¿Sí? Dos, la excreción renal de fosfato está controlado por un mecanismo de rebosamiento. Que esto va, bueno, que esto consiste en que cuando la concentración de fosfato en el plasma es menor de un valor crítico, más o menos aproximadamente de 1 milimol o sobre el litro. Se reabsorbe todo el fosfato del filtrado glomerular y no se pierde nada de fosfato con la orina, ¿no? Por eso es muy importante saberlo esto. 3. Sin embargo, la pérdida normal es proporcional a cada fracción del aumento. El hueso y su relación con el calcio y el fosfato extracelular. El hueso se compone de una matriz orgánica formada por colágeno en un 90% o 95%, en uno de 90 a 95%. Es sustancia fundamental de 5 a 10% para conformar un 100%, ¿no? Esto fortalecido por los depósitos de sales de calcio, ¿sí? Recuerden, el hueso se compone de una matriz orgánica formada por colágeno y sustancia fundamental. Colágeno de 90 a 95%, sustancia fundamental de 5 a 10%. Que esto está fortalecido por los depósitos de sales de calcio. La resistencia del hueso a la tensión y comprensión. La resistencia. Los segmentos de las fibras de colágeno se superponen entre, entre sí al igual que las sales una sobre otra, como una pared, formando una sobre otra, haciendo como una pared. El colágeno, la que resiste la tensión, y sales de calcio resisten a la presión. ¿Sí? Entonces, eso es lo que hemos visto en, en la resistencia del hueso a la tensión y compresión. ¿Sí? Lo que podríamos ver es, mira, los segmentos de las fibras de colágeno se superponen, ¿no? Entre ellos haciendo como una pared. ¿Para qué? Colágeno resiste a la tensión. Sales de calcio resisten a la presión. ¿Sí? Pres- precipitación y absorción de calcio, fosfato en el hueso, equilibrio con los líquidos extracelulares, ¿no? La precipitación y absorción de calcio. Precipitación es cuando eh, se mezcla, ¿no? Cuando se precipita. No sé si alguna vez vieron cuando mezclamos complejo B con diclofenaco. Se precipita. Y absorción de calcio, fosfato en el hueso, equilibrio con los líquidos extracelulares. Las concentraciones de calcio y fosfato extracelular son superiores como para causar la precipitación o salida de las sales hidroxapatitas, ¿no? El pirofosfato evita esta precipitación.
Mecanismo de calcificación ósea. ¿Cuál es el mecanismo de calcificación ósea? ¿Cuál será? El mecanismo de calcificación ósea en la osteogénesis. Bueno, en la fase inicial, los osteoblastos secretan, ¿sí? Secretan lo que es moléculas de colágeno, monómeros de colágeno. La sustancia fundamental, mayormente proteoglucanos, ¿sí? Entonces, el mecanismo de calcificación ósea, el fase inicial es osteoblastos secretan moléculas de colágeno, lo que es los monómeros de colágeno. Es de sustancia fundamental principalmente el proteoglucanos. Los monómeros de colágeno se polimerizan y forman fibras de colágeno, lo que convierte el tejido en osteoide, similar al cartílago. Excepto que fácilmente los sales de calcio precipitan en él, ¿no? En la formación de osteoide, algunos osteoblastos quedan atrapados en su interior y entran en fase de reposo. Y a esto se denomina osteocitos. Después de pocos días tras la formación de osteoide, va a comenzar lo que es, va a comenzar a precipitar los sales de calcio. Primero, lo que se va a precipitar es con intervalos a lo largo de cada fibra de colágeno. La precipitado, el precipitado en este caso, crece durante días, semanas y forma los cristales de hidroxiapatita. Primero los sales de calcio se depositan como compuestos amorfos sin forma, no cristalinos, ¿no? Y son una mezcla de sales eh, como hidroxiapatita. Después, la sustitución adicional de átomos y de reabsorción. Y nuevamente empiezan a precipitarse los sales, convirtiéndose en unas cristales de hidroxiapatita. Esto ya podría ser en un periodo de semanas o meses, ¿no? Solo un porcentaje persiste en forma de amorfo, sin forma, los sales amorfas, que los sales amorfas, eh, son absor- están absorbidos rápido cuando hay exceso de calcio en el líquido extracelular, ¿no? Los niveles de pirofosfato están regulados por tres moléculas que son secretadas por los osteoblastos. Uno, más importante fosfatasa alcalina, no específica de tejidos, que va a descomponer el pirofosfato, que el pirofosfato hace que la descalcificación, perdón, hace que la calcificación ósea se produzca cuando sea necesario. El 2, el nucleótido pirofosfatasa, que produce pirofosfato fuera de las células. El 3, la proteína de la anquilosis, que contribuye a la reserva extracelular de pirofosfato. ¿Mediante qué? Mediante un transporte desde el interior a las superficies de las células, ¿no? En una patología se precipita el calcio en los tejidos no óseos. Las, las sales de calcio nunca se precipitan, salen,
en tejidos normales, diferentes del hueso, pero si lo hacen en condiciones anormales. Ejemplo, las patologías pueden ser arteriosclerosis, la precipitación de calcio en las paredes arteriales, hacen que las arterias se transformen en tubos parecidos al hueso, ¿no? Entumecidos. El intercambio de calcio entre el hueso y el líquido extracelular. En el caso que se eleve la concentración de calcio, por ejemplo, inyectando sales de calcio por vía intravenosa, esto será regulada en 30 minutos a una hora o poco más, ¿no? Hay veces, no sé si han escuchado, el medicamento lechoso casi está contraindicado que lo coloquemos por intravenosa, ¿no? Tal vez Dios mediante, si nos da la oportunidad de realizar la práctica, lo que es administración por vías parenterales, podríamos hacer, podríamos ver lo que es la precipitación, cómo los medicamentos entre complejo B, diclofenaco, si lo mezclamos con Dexamas, se precipitan. Ya no es un líquido fluido, ya tiene como estuviera eh, sucio, más o menos, no sé si vale el término, se nota ya así en ampollas. Tal vez algunos de ustedes han visto la precipitación, ¿no? Esto lo regulan los huesos que tienen un tipo de calcio intercambiable que se equilibra con el calcio del líquido extracelular. Este calcio intercambiable lo que va a brindar un mecanismo rápido de amortiguamiento, evitando lo que es la elevación o descenso de calcio. Depósito y absorción de hueso, ¿no? Remodelación del hueso. Depósito y absorción de hueso, perdón, de hueso, remodelación del hueso, ¿no? Aquí falta un D. Los osteoblastos son depósito de hueso, ¿no? Estos depositan hueso continuamente y este se reabsorbe también continuamente por los osteoclastos activos, ¿sí? No se queda ahí nomás, ¿no? Estos depositan continuamente, también hay una reabsorción continuamente. Los osteoclastos, absorción de hueso, estos reabsorben hueso por sus células fagocitarias, osteoclásticas. Derivan de los monocitos de la médula ósea. La hormona paratiroidea, ¿qué es lo que hace? Controla la capacidad resortiva de los osteoclastos. Esto es una imagen de hueso, ¿no? Osteoclastos, ¿qué es lo que hace? Lo reabsorbe. Los osteoblastos producen el hueso. Importancia de la remodelación continua de hueso. El depósito y resorción de hueso tienen ciertos números de funciones fisiológicas, pero son importantes. Como podemos mencionar acá, el hueso se engrosará, se le somete a cargas importantes. Es como decir, cuando colocamos nosotros una prótesis, ¿qué es lo que hace? Se somete, el hueso se engrosa, reacciona el hueso. Por eso hay pues, incluso callo óseo, ¿no? Dos, incluso la orientación de sus fisuras se modifican para soportar adecuadamente el peso. Cuando una persona de 12 años, de 15 años, de 16 años se fractura, ¿qué es lo que hace?
si no va al hospital, se encalla, ¿sí? Se forma callo óseo, se engrosa el hueso, ¿sí? Cuando hay unas fisuras, incluso la orientación de las fibras se van modificando para soportar adecuadamente el peso. Como cuando nosotros, cuando los ortodoncistas, ¿qué es lo que hacen? Mueven en las piezas dentarias, ¿sí? Cuando los dientes están en mal posición, lo colocan el bracket y empiezan a moverse, ¿no? Lo manejan los dientes. Por eso dicen, incluso la orientación de las fibras se van modificando. La remodelación mantiene constantemente vigoroso al hueso, ¿no? La reparación de una fractura activa los osteoblastos. Es lo que le decíamos hace rato. Perdón, aquí fractura dice. De una fractura es. La reparación de una fractura activa los osteoblastos. ¿Qué es lo que hace? Se reparan, se forman más huesos. La fractura de un hueso activa al máximo todos los osteoblastos periósticos y intraóseos. Trabajan pues los osteoblastos, esas células que producen hueso, trabajan a lo máximo para reparar ese hueso. Si ustedes profundizan la parte traumatológica, lo que dice las fracturas, bueno, la, trauma, la especialidad que se ocupa es traumatología. En 14 días, ¿qué es lo que se forma? En una semana, en 2 semanas. ¿Cuándo ya se vuelve callo óseo? ¿No? Entonces, los osteoblastos activan, o sea, trabajan a lo máximo para soldar esa fractura. A la vez son creadas cantidades importantes de osteoblastos por las células osteoprogenitoras existentes en el periósteo. ¿No? ¿Qué es periósteo? Es la que recubre al hueso. ¿Sí? Por tanto, en ambos extremos del hueso fracturado se forma un tejido osteoblasto, como una protuberancia llamado callo. Ahí está, callo óseo. Se forman como una soldadura, ¿no? Una protuberancia llamado callo. Muchos traumatólogos aprovechan este mecanismo de aceleración, fijando el hueso a su posición normal, ejerciendo presión y acotando el periodo de convalecencia. Cuando hay una fractura, ¿qué es lo que piden los traumatólogos? Una radiografía. Confirman que es una fractura, entran a cirugía. ¿Qué es lo que hacen? Con tornillos o clavos lo van fijando, ¿no? Lo hacen una fijación al hueso. Al fijar el hueso, ¿qué es lo que hacen? Obviamente acomodan a su posición, ¿no? Cuando hay una fractura, colocan, lo fijan con el clavo o si no con algún tornillo o placas utilizan, ¿no? Posteriormente, los osteoblastos lo que van acelerando, formando un, una protuberancia llamado callo. Se hace una soldadura. Después de terminar, hay un determinado tiempo, sacan otra vez radiografía, otra vez entran a cirugía para sacar los clavos o si no, el tornillo o la placa que hayan colocado en la cirugía, ¿no? La vitamina D, ¿qué es lo que hace? Facilita enormemente la absorción del calcio en el tubo digestivo. Va a facilitar la resorción y depósito del hueso. Sin embargo, es necesario que previamente
sea procesada esto en el hígado o en el riñón para cumplir estas funciones al convertirse en dihidroxicólico cifuerol, ¿no? Dihidroxicolecalciferol, ¿no? Lo que es vitamina D3. La colecalciferol es la vitamina D3, la exposición adecuada a la luz solar. Evita la deficiencia de vitamina D, ¿no? Cuando los médicos, ¿qué es lo que recomiendan? Por lo menos en la mañana, de 10 de la mañana hasta 4 de la tarde, bueno, podemos, tenemos que salir, exponernos al sol, porque ahí vamos a recibir la luz solar, que nos va a ayudar para llegar a una deficiencia de vitamina D. La que ingerimos en la comida son idénticos al colecalciferol formado en la piel por la luz solar, ¿no? El colecalciferol se convierte en 25 de hidroxicolecalciferol en el hígado. Este cambio plasmático es regulado necesariamente con precisión, evitando la actividad excesiva de vitamina D. La ingestión de vitamina D3, múltiplos de valor normal. La formación final del principio activo de la vitamina D 1,25 dihidroxicolecalciferol en riñones, en hormona paratiroidea. Esta es la última sustancia, ¿sí? Es la forma más activa de la vitamina D. Por tanto, en ausencia de los riñones durante su formación, la vitamina D pierde casi toda su eficacia, ¿no? Igual de importante la hormona paratiroidea, que de no intervenir no se forma casi nada de dihidroxicolecalciferol. ¿Sí? Efecto de la concentración de calcio iónico sobre el control de la formación de dihidroxicolecalciferol, ¿no? Esto se debe a que el calcio ejerce un leve efecto negativo en la formación de dihidroxicolecalciferol. Cuando aumenta la concentración de calcio plasmático, se suprime la secreción de hormona paratiroidea. Esta reducción inhibe la absorción de calcio en el tubo digestivo, en los huesos y los tubos renales. Acciones de la vitamina D tiene efectos sobre el intestino, los riñones y los huesos, que es un común transporte que va a ayudar para que haya una absorción de calcio. También hay el efecto hormonal promotor de la vitamina D sobre la absorción intestinal de calcio. El principio más activo de la vitamina D cumple la función de una hormona, promoviendo la absorción de calcio en el intestino, como fijando una proteína fijadora de calcio en las células epiteliales intestinales. La vitamina D facilita la absorción de fosfato en el intestino. El fosfato se absorbe con facilidad en el intestino. Sin embargo, la absorción también es facilitada por la vitamina D. La vitamina D incrementa la absorción de calcio y fosfato en el intestino y los túbulos renales, disminuyendo su excreción en la orina.
pero este efecto es débil y no regula necesariamente las concentraciones de calcio y fosfato en el líquido extracelular, ¿no? No regula. El efecto de la vitamina D sobre los huesos y su relación con la hormona paratiroidea, el vitamina D importante en la resorción y depósito de hueso. Es una gran ayuda. Una cantidad excesiva de vitamina D causa resorción de hueso, pero en ausencia de vitamina D se inhibe la función de la hormona paratiroidea y va a provocar una resorción ósea. La hormona paratiroidea, encargada de regular la concentración de calcio y fosfato en el líquido extracelular. Es la que va a regular la absorción intestinal, la excreción renal o intercambio de calcio y fosfato entre el líquido extracelular y el hueso, ¿no? El exceso de hormona paratiroidea actividad va a causar una resorción rápida de sales de calcio. ¿En dónde? En los huesos. Hipercalcemia y el déficit de hormona paratiroidea va a causar lo que es hipocalcemia, ¿no? A menudo con tetania, a menudo lo que las contracciones musculares, ¿no? Lo que es la tetania. Anatomía fisiológica de las glándulas paratiroideas, ¿no? Poseemos 4 glándulas paratiroideas, todos, ¿no? Todos poseemos las 4 glándulas paratiroideas, situada inmediatamente detrás de las tiroides. Este es el glándula tiroides. Tenemos acá los 4, una detrás de cada polo, 2 superiores, 2 superiores y 2 inferiores. Compuestas esto por células principales de las hormonas paratiroideas y células oxifilas en menor cantidad. Química de la hormona paratiroidea se sintetiza en los ribosomas, en el retículo endoplasmático y en el aparato Golgi. Finaliza como una hormona, ¿no? Por último, se empaqueta en el citoplasma de las células. El efecto de la hormona paratiroidea sobre la concentración de calcio y fosfato en el líquido extracelular. Una infusión brusca de hormona paratiroidea va a provocar lo que es la resorción de calcio y fosfato en el hueso. Va a hacer una reducción, va a reducir lo que es la excreción de calcio en los riñones. Por otra parte, el descenso de fosfato aumenta la excreción renal de fosfato. Control de la secreción paratiroidea por la concentración de iones de calcio. Se disminuye la concentración de calcio. La paratiroides incrementa su secreción. Si continúa baja, la glándula puede crecer hasta 5 veces más. Ejemplo, el raquitismo, la gestación, ¿no? ¿Qué es la calcitonina? Es una hormona secretada por las tiroides, ¿sí? Va a reducir esto la concentración de calcio plasmático. Cumple una función opuesta a la de la hormona paratiroidea. El incremento de calcio estimula la secreción de calcitonina. O sea, cuando se incrementa más calcio, va a estimular lo que es la secreción de calcitonina. Va a reducir lo que es la actividad resortiva. Reduce la formación de osteoclastos, la resorción lo que va a hacer. Se secreta más en los niños y en enfermedades óseas. Por ejemplo, podríamos ser el Paget, lo que va a ser la aceleración activa de los osteoclastos. Si se eleva la concentración de calcio, este estimulará la secreción de
hipercalcitonina. Este efecto es contrario al que afecta a la secreción de las hormonas paratiroideas, ¿no? Que van aumentando cuando la concentración de calcio disminuye. En resumen, del control de concentración de iones de calcio, en casos de diarrea pueden secretarse a los jugos intestinales varios gramos de calcio que pasan al tubo digestivo, ¿no? A las heces. Al ingerir grandes cantidades de calcio hay hiperactividad de vitamina D. Se absorbe más calcio. Esto está regulado por los depósitos de sales de calcio, los osteoblastos. Una disminución causaría una reabsorción de sales intercambiables. Este mecanismo libera la mitad del primer exceso de calcio en 70 minutos. Además, las mitocondrias, sobre todo el hígado del intestino, contienen aproximadamente 10 gramos de calcio intercambiable, ¿no? Ayudando a mantener las concentraciones óptimas para la homeostasis. La fisiopatología del control de la concentración de calcio, el hipoparatiroidismo, la secreción insuficiente de hormonas paratiroideas. ¿No? Ese es el hipoparatiroidismo, disminuyendo la absorción y resorción de calcio casi por completo. Disminuye la concentración, los huesos permanecen fuertes por no haber actividad de hormonas paratiroideas para la resorción, disminuye el calcio y se duplica el fosfato. Aparece la tetania, especialmente en los músculos de la laringe, ¿no? Se obstruye la respiración, no puede respirar. Luego, causa habitual de muerte. ¿Cuál será el tratamiento? Anteriormente, esto en fisiopatología van a pasar, van a profundizar. Se administraba directamente las hormonas paratiroideas, ¿no? Sin embargo, era eso antes. Sumamente costoso, dura unas pocas horas, se generan anticuerpos, el tratamiento con hormonas es raro en la actualidad, ¿no? Ahora se administra lo que es 100.000 unidades diarias de vitamina D, ingesta de 1 a 2 gramos de calcio diario. Esto va a mantener lo que es la concentración normales de calcio. El hiperparatiroidismo primario, ¿no? Secreción excesiva, inadecuada de las hormonas paratiroideas, causada por un tumor paratiroideo, puede ser por un tumor paratiroideo, más común en mujeres esto, ¿no? Durante la gestación. La actividad de resorción extremo osteoclastos, elevando el calcio en la excreción de fosfato. Enfermedad ósea en el hiperparatiroidismo. La actividad osteoclástica extrema puede devorar casi por completo lo que es el hueso. Los efectos del hipercalcemia en el hiperparatiroidismo, la depresión del sistema nervioso central y periférico, la debilidad muscular, el estreñimiento, dolor abdominal, úlcera péptica, anorexia, disminuye la relajación cardíaca durante la diástole. La intoxicación paratiroidea y calcificación metastásica, ¿no? Esto de manera inusual, tanto el fosfato como el calcio incrementan simultáneamente, depositándose fosfato de calcio en alveolos pulmonares, en los túbulos renales, glándula tiroidea, mucosa gástrica, arterias, esto causando la muerte en pocos días, ¿sí? La formación de cálculos renales en el hiperparatiroidismo. Los riñones excretan el calcio sobrante, ¿no? Aumentando el calcio en la orina. Pues hay, bueno, cuando aumenta, puede formar incluso cálculos de cristales de fosfato calcio. El hiperparatiroidismo secundario aumenta de hormonas paratiroideas en respuesta a la hipocalcemia. No es una alteración, es opuesto a la hipertiroidismo primario, ¿no? Que causa hipercalcemia, puede ser causada por ausencia de vitamina D en su forma activa, ¿no? El raquitismo,
el flaquito, carencia de vitamina D. Afecta principalmente a los niños, causado por exposición insuficiente a la luz solar. ¿No? Entonces los rayos ultravioletas no logran activar el deshidrocalciferol de la piel, ¿no? Por tanto, no se forma la vitamina D, induciendo todo esto a un raquetismo, pérdida de calcio y fosfato en el intestino. El raquetismo debilita los huesos. El raquetismo induce el organismo a tomar el calcio de los depósitos de calcio. Esta resolución o desgaste continuo debilita progresivamente los huesos, ¿no? La tetania en el raquetismo no sucede en el primer momento, mientras se aprovechan los depósitos de calcio en los huesos. Después desciende con gran rapidez. El niño muere por espasmo respiratorio tetánico, ¿no? Es peligroso también. El tratamiento sería administrar calcio vía intravenosa, alivio inmediato de la tetania. No hay que administrar en bolo, de golpe, porque si no, lo vamos a quemar a las venas, las paredes de la vena. Se administra lentamente o si no con una solución, haciendo una dilución. Tratamiento del raquitismo, aportar cantidades adecuadas de calcio, no fosfato, grandes cantidades de vitamina D. En ausencias de vitamina D, se absorbe poco C, fosfato en el intestino. Lo que vamos a ver también lo que es osteomalacia, raquitismo del adulto. Ya vamos a acabar. La osteomalacia, el raquitismo del adulto. Rara vez por déficit de vitamina D en la dieta, ¿no? Eh, causado por esteatorrea, incapacidad de absorber grasas, esteatorrea, incapacidad de absorber grasas. La vitamina D es liposoluble, ¿no? Es liposoluble, perdiendo la vitamina D y calcio en los heces. Esto desarrolla la osteomalacia. Cuando nosotros perdemos la vitamina D y calcio con los heces, esto desarrolla osteomalacia. Pero no llega a causar la tetania, solo causa el deterioro óseo grave, ¿no? Osteomalacia o raquitismo renales. Raquitismo renales, incapacidad del riñón de llevar la que es la vitamina D y su forma activa, que es dihidroxicolecalciferol. Y luego, bueno, por ejemplo, podríamos decir la hemodiálisis, cuando hacen el hemodiálisis, o bueno, ya realizan, necesariamente ya tienen que hacer lo que es hemodiálisis. Hipofosfatemia congénita, baja resorción del fosfato en los túbulos renales, ¿no? Osteoporosis, disminución de la matriz ósea, ¿no? En consecuencia de la falta de matriz ósea y no de una insuficiencia, calcificación del hueso, actividad osteoblástica, absorción inferior a lo normal, ¿no? La que lleva al menor ritmo de depósito de osteoide. Pero entonces es la pérdida de hueso por una excesiva actividad osteoclástica, resorción, como en el hiperparatiroidismo, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Inactividad física, malnutrición, falta de vitamina C, falta de estrógeno, ¿no? Cuando ya tenemos edad avanzada, síndrome de Cushing, cantidades masivas de glucocorticoides cuando reciben más, ¿no? Vamos a ver ahora lo que es la fisiología de los dientes. Con eso acabamos. Los dientes tienen funciones, ¿no? Por anatomía dentaria, ustedes saben la fisiología dentaria, ¿sí? Los dientes de adelante, los incisivos, ¿qué es lo que hacen? Su función es cortar,
¿sí? Los caninos, ¿qué es lo que hacen? Desgarrar, los molares triturar y mezclar los alimentos que ingerimos. Esa es la función. Pero los dientes están potenciados por los músculos, ¿no? Por los músculos masticadores, capaces de proporcionar una fuerza de oclusión de piezas anteriores de 20 a 45 kilogramos en los dientes anteriores, ¿no? En posteriores de 70 a 90 kilogramos. Bueno, esos son los entremolares, ¿sí? Además, los dientes inferiores y superiores se interdigitan, se engranan a la arcada de dientes superiores con los inferiores, ¿no? Este encaje se denomina oclusión, ¿no? La oclusión, cada año ustedes llevan esa materia, oclusión, van a salir capísimo. Función de los dientes, de las diferentes partes de los dientes. La corona, porción que es visible en la cavidad oral de esta encía. Es lo que vemos nosotros, la corona clínica, ¿no? La raíz, porción que se aloja en el alveolo óseo del maxilar. Es lo que no vemos nosotros. Está debajo del alveolo, ¿no? El anillo entre la corona y la raíz, donde el diente esté rodeado por la encía. A esto lo llamamos cuello, ¿no? El esmalte. El esmalte es revestido de la corona del diente antes de la erupción, formado por las células llamadas ameloblastos. Una vez que han brotado los dientes, no se forman más el esmalte, ¿no? Ahí podría haber desgastes, la desmineralización. La composición de esmalte es cristales de hidroxapatita, en, en menor medida el magnesio, el sodio, el potasio, ¿no? Es la estructura cristalina de los sales de la que da mucha dureza al esmalte. La dentina, el cuerpo interno del diente está compuesto por dentina, muy parecido al hueso por la hidroxiapatita. El cemento, sustancia ósea secretada en la membrana periodontal que reviste el alveolo dentario. Tiene las fibras de colágeno, pasan desde el hueso hasta alcanzar el cemento. Son estas fibras de colágeno y el crecimiento de la que mantiene el diente en su posición, ¿no? La pulpa, la cavidad interna de cada diente, está llenada de de pulpa, ¿no? De un paquete vasculonervioso. Tiene tejido conjuntivo, fibras nerviosas, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, revestida por odontoblastos, todo esto, ¿no? Estos depositan la dentina durante los años de formación del diente, haciendo como una cada vez más pequeña la cavidad pulpar. Dentición. Los dientes brotan entre el séptimo mes y el segundo año y duran desde el sexto al treceavo año, sustituyendo la caída de diente de sido temporal o de leche. A veces varía ya, ¿no? Actualmente. Formación de los dientes, erupción de los dientes. Los dientes comienzan a hacer relieve a través del epitelio bucal hacia la cavidad bucal. ¿Y cuál será la hipótesis? El crecimiento de la nariz y el hueso alveolar empujan el diente hacia adelante. Factores metabólicos del desarrollo dentario. La erupción puede acelerar por lo que es eh, la erupción puede acelerarse por las hormonas tiroideas y la hormona del crecimiento. Si durante la dentición de cantidades de sales de calcio, fosfato, vitamina D son normales, la dentición y el esmalte serán sanos, ¿no? De no ser así, la calcificación de los dientes serán defectuosas, causando una anormalidad en los dientes durante toda su vida, ¿no? Intercambio mineral en los dientes, sales de los dientes, hidroxapatita, carbonatos, cationes. Lo que se, ay, perdón, lo que se da en el esmalte es el intercambio de minerales con la saliva y casi nada con los líquidos de la pulpa.
En resumen, en la dentina y el cemento se producen intercambios minerales en mucha menor grado de en el esmalte, ¿no? Las anomalías dentales, las más frecuentes es la caries y maloclusión. Esas más frecuentes. Caries es una lesión cariosa, no es una lesión cariosa. Acá dice erosión del diente. Maloclusión coinciden durante la mordidura las arcadas dentarios. O sea, no coinciden durante la mordida. A eso lo llamamos maloclusión. No coincide durante la mordida en las arcadas dentarias, ¿no? Las caries, la caries, el efecto de las bacterias y la ingesta de hidratos de carbono. Caries, consecuencia de la acción de las bacterias. Generalmente es causado por el Streptococcus muta. Primero se da una acumulación de depósito de placa bacteriana, luego el producto de la saliva y los alimentos empiezan grandes cantidades de bacterias, habitan en esa placa, provocando lo que es caries o erosión con facilidad, ¿no? El esmalte es la primera barrera a la formación de las caries, por ser resistente a la desmineralización de los ácidos. El esmalte es fuerte, pero cuando nosotros no nos acostumbramos a hacer lo que es el cepillado dental, ahí se forman las blancas masilitas. No sé si alguna vez han visto, ¿no? Las biopelículas, el biofilm. ¿Qué es lo que hace? Es un, se vuelve ácido. Al volverse ácido, lo desmineraliza al tejido, lo que es el esmalte, ¿no? Por eso ya inicia lo que es las lesiones cariosas. Importancia de flúor, prevención de las caries. Los niños que beben agua fluorada desarrollan esmalte más resistente que aquellos que beben agua sin fluorar. El flúor no fortalece directamente al esmalte, pero reemplaza las pérdidas de iones en los sales de hidroxiapatita. Esto por ende hace el esmalte menos soluble o más resistente, ¿no? Maloclusión, anomalía hereditaria, crecimiento del diente en posición anormal. No trituran o cortan bien, causa dolor en la ATM, ¿no? En el articulación temporomandibular va a empezar a molestar. Deterioro de los dientes. Los dientes empiezan a desgastarse cuando no están en una oclusión adecuada, en un engranaje adecuado. ¿Cuál será el tratamiento? Ortodoncia. Consiste en la aplicación suave y prolongada sobre los dientes, los brackets, ¿no? Esto provoca resorción del lado oprimido y deposita de hueso en el lado distendido. Se desplaza poco a poco al dente dirigido por la presión o orientación de los brackets. Bueno, estimados estudiantes, eso es la teórica de hoy. Espero haya sido lo más entendible.